Antes de los milagros, antes de las predicaciones, antes de su muerte y resurrección, Jesús tuvo que enfrentarse con el diablo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde el diablo lo tentó. La pregunta es simple: ¿por qué Jesús tuvo que enfrentarse a Satanás antes de comenzar su ministerio? ¿Y qué significan cada una de las tentaciones para nosotros? En el video de hoy nos adentraremos en las Sagradas Escrituras y veremos el día en que Jesús se enfrentó al diablo. ¿Qué onda, Master? ¿Cómo estás? Soy David y bienvenido a una nueva historia sobrenatural. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Quiero también hacerles un anuncio muy especial. Este canal comenzó como un espacio para poder compartir la fe y el amor a Dios. Desde que comencé en 2017 hasta ahora, he logrado alcanzar a millones de personas con su mensaje. En ese tiempo me equivoqué mucho y aprendí demasiado. Y es por eso que preparé una formación gratuita, un curso gratis en el que enseño 4 claves que a mí me ayudaron a poder crecer en YouTube. Así que si sos cristiano, si sos youtuber o si querés empezar a crear contenido, este curso es para vos. Aquí debajo en la descripción del video y en el primer comentario va a estar el sitio para que puedas ir a registrarte y anotarte. Te recuerdo que es completamente gratis. Ahora sí, comencemos. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto 40 días. Siendo tentado por el diablo. Las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios y rendirla a Satanás. Vemos una tentación similar en Mateo 16:21, donde el diablo, a través de Pedro, intenta que Jesús renuncie a la cruz, para la que fue destinado. En el verso 13 del capítulo 4, Lucas nos dice que luego de estas tentaciones, Satanás se alejó de él, esperando un tiempo oportuno, lo que parece indicar que Jesús posteriormente fue tentado por Satanás, aunque los siguientes incidentes no quedaron registrados. El punto importante y central es que a pesar de recibir estas tentaciones, Jesús nunca pecó. A continuación, analizaremos una por una las tentaciones que el Mesías tuvo que superar aquel día. El texto no manifiesta bajo qué forma el diablo se acerca a Jesús. Tampoco aparece la referencia sobre si esa tentación fue externa, es decir, en el mundo físico, o interna. Lo que sí aparece con claridad es lo que el diablo dice y lo que Jesús le responde. El evangelista nos presenta a Cristo en una situación de auténtica necesidad. El tentador aprovecha la ocasión de hambre que manifiesta Jesús tras haber ayunado 40 días y 40 noches para acercarse y sugerirle que convierta las piedras en pan. Y la insinuación del diablo está acompañada por una afirmación rotunda y fuerte: si en verdad eres hijo de Dios. Con ello, no está colocando en duda la identidad de Jesús, sino que la está afirmando contundentemente. Incluso muchos dicen que esta frase podría traducirse como: ya que sos el Hijo de Dios, puesto que sos el Hijo de Dios. El objetivo que pretende el diablo es desviar a Cristo de su vocación de hijo obediente. No se trata entonces de una prueba de su identidad, sino que busca inducirle a la desobediencia para que obre en propio beneficio sin contar con el plan de Dios. Satanás, al querer provocar que Jesús actúe de manera milagrosa para sus propios intereses, busca introducirlo a la desobediencia a Dios y al abuso egoísta de su poder. El sentido de esta tentación no viene dado por la condicional, si eres hijo de Dios, sino por la relación hambre-pan. El Hijo de Dios debe en su realidad humana acreditarse en la obediencia completa a su Padre. El mal se hace presente en la manera en la que el diablo le sugiere a Jesús que desconfíe de Dios. Literalmente busca destruir la confianza de Jesús en el Padre y en su poder para sustentarlo. Al fin y al cabo, esta era una forma de proponer a Jesús, en el plano de su humanidad, que desconfiase de la bondad de Dios y tomase la resolución de los problemas por sí mismo. Para responder al tentador, Jesús usa un texto de la Escritura. Citando Deuteronomio 8:3, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase es sumamente poderosa, ya que Jesús revela algo muy profundo. El hombre no vive solo de lo material, de lo físico, de lo corpóreo, sino también
de lo espiritual. Esto nos da una foto entera, un cuadro completo de la humanidad. La respuesta que da Jesús plantea como más importante que el pan para el hombre el sujetarse a la voluntad de Dios. El hombre no vive solo del pan, vive de todo lo que la vida traiga, pudiendo ser, ¿por qué no?, maná, ¿por qué no?, un desierto. Esto significa que Dios no está con nosotros solo cuando las piedras se vuelven pan, sino también cuando no se nos cambian, cuando creemos estar sin Él. Es curioso, porque en el inicio de la tentación, el diablo apela a esa identidad, si sos el Hijo de Dios, y Jesús actúa como el Hijo del Hombre, confiando en el Padre. Mientras Satanás le propuso a Jesús utilizar los recursos de poder para poner fin a una situación penosa, el Señor afirmaba delante del diablo que lo único válido en la vida del hombre es poner su confianza en Dios y esperar en su tiempo. La segunda tentación, junto con la tercera, nos ubican en una especie de desplazamiento, un nuevo escenario que permite colocar en otra dimensión a la tentación. Respecto al cómo se da este desplazamiento, la realidad es que no está del todo claro. Ratzinger, quien fuera papa católico, afirmó que esta tentación hay que considerarla como una especie de visión, pero que entraña una realidad, una especial amenaza para el hombre Jesús y su misión. Hecha esta aclaración, considero que no es el punto central de la misma el hecho de cómo el diablo traslada a Jesús. Eso es totalmente secundario. Ahora bien, más allá de la manera del desplazamiento, el cambio de lugar es significativo. Se pasa de un lugar marginal, el desierto, a uno central, la ciudad santa, el templo de Jerusalén. En la Biblia, además de ser considerada como el centro político, religioso y económico de Israel, en numerosas ocasiones se hace referencia a la ciudad de Jerusalén como el centro del mundo. El diablo sitúa a Jesús en el centro cósmico, político y religioso del mundo antiguo y lo tienta de nuevo. En esta segunda tentación vemos que se intensifica mucho más la insistencia para que Dios actúe, para que Dios intervenga. También vemos que Jesús no se encuentra ahora en una auténtica necesidad. De hecho, sería Él quien la crearía al aceptar lanzarse desde lo alto del templo. El diablo, de manera muy astuta, ubica a Jesús en el centro del lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y allí, desde ese centro, quiere que pruebe a Dios, para ver si Él realmente está con Cristo o no. Vemos cómo Satanás se vale de la primera respuesta de Jesús, ¿no?, de esa confianza que Él tenía en Dios, para poder probarla. El diablo incita a Jesús, reconociendo su condición de Hijo de Dios, a tirarse abajo, e incluso se apoya en las Escrituras para demostrar que su propuesta no está fuera de la voluntad de Dios. La cita bíblica en boca del diablo está en el Salmo 91, verso 11, y se trata de la protección que Jehová le concede al justo que le ora en el templo. Aquí se recalca la condición de Jesús como un hombre justo, mas no como Mesías. Lo que se pone en juego nuevamente es la vinculación de Jesús con Dios. Es como si el nazareno requiriera, para reconocer a Dios como Padre, la demostración de su protección divina. Lo curioso es que si Jesús hubiese cedido a la tentación, si se hubiese lanzado del templo y Dios lo hubiese rescatado, ya su predicación sería distinta, porque no arrancaría de la conciencia de Dios y de su intimidad con Él, sino de lo seguro y de la prueba definitiva que el Padre le dio al rescatarlo. Jesús caminaría entonces por un sendero de total seguridad, donde la fe no involucraría ningún tipo de riesgo. Dios le habría dado una especie de póliza de seguro con la cual afrontar su misión mesiánica. Además, esa prueba hubiese sido indudable para todos aquellos judíos que la observaban. Imagínense a alguien que se lanza del alto del templo y que mágicamente, por obra divina, es rescatado. Las masas se habrían rendido incondicionalmente ante este Mesías, eliminando aquel pedido recurrente que le hicieron luego: danos una señal. Sin embargo, la referencia bíblica que utiliza el diablo está viciada. Él dijo solo parte de la promesa, pero omitió lo demás, excluyendo lo que sigue en el texto. Y es que este salmo, en el que Dios promete cuidar y proteger a todo el que ora en su templo, tiene una obligación, una contrapartida, que es orar en todos
sus caminos. Los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, pero siempre y cuando se limiten a seguir el camino trazado por Dios, las sendas de justicia de las que habla el salmista, porque solo aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si querés saber más sobre los ángeles y sobre cuál es su rol en la historia humana, te dejo aquí arriba en la tarjetita o en la descripción el video en el que hablamos todo sobre ángeles y demonios. La manera equivocada que utiliza el diablo al citar la escritura, separando un aspecto del otro, pretende de manera camuflada incitar a Jesús para que abuse de la protección divina. Pero Jesús aprovecha la oportunidad no para probar su rol mesiánico, tampoco para exigirle a Dios un milagro de protección, sino para afirmar su completa obediencia al Padre en todos sus caminos. El texto fuera de contexto se convierte en un pretexto contra Jesús, induciéndolo a pervertir la confianza. Por eso la respuesta del maestro es contundente. Sin negar o contradecir el Salmo 91, utiliza otra cita bíblica para interpretar lo dicho por el diablo, pero dejando expuesta la auténtica verdad de la palabra de Dios. Jesús vuelve a citar el Pentateuco y es contundente. No tentarás al Señor tu Dios. Este texto se encuentra en Deuteronomio 6:16 y habla de las necesidades de Israel, que corría el riesgo de morir de sed en el desierto. Poco a poco, el pueblo se rebela contra Moisés y contra Dios. El pueblo se atrevía a preguntar si realmente Dios estaba con ellos, si podían contar con su presencia y protección. La prueba que el diablo implica es un capricho personal, no es una necesidad, no hay algo real que está sucediendo, sino que le pide a Jesús que pruebe a Dios como se prueba un billete falso, como se chequea una mercancía. Si Dios no proporciona la protección prometida en el Salmo 91, entonces no es Dios, desmintiendo su palabra y desmintiéndose a sí mismo. Jesús afirma que no le pedirá prueba a Dios. Confía en Él y actuará movido solamente por su voluntad. La fe es ante todo escuchar y amar a Dios en sí mismo, no por lo que Él pueda dar, sino por quién es Él. Una vez más nos encontramos ante un cambio de escenario en la tercera tentación. Repetimos, discutir y conversar sobre cómo se producen estos cambios de escena, cambios de lugares, no tiene absolutamente ningún sentido a los fines de este video. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, desde donde les muestra todos los reinos del mundo y la gloria que poseen. Esta tentación sobrepasa a las anteriores por la audacia del enemigo. En esta ocasión, revela su verdadero motivo, y es que se acercó a Jesús para seducirlo, para tentarlo y llevarlo a la apostasía. Satanás quería arrancar a Jesús del propósito del Padre y volverlo un adorador, un sirviente de Él. El hecho de llevarlo a un monte muy alto es para que Jesús pueda admirar toda la gloria de los reinos del mundo. Ahora bien, claramente no existe un monte lo suficientemente alto en una tierra redonda para poder ver todos los reinos del mundo. Esto es una especie de visión. El monte alto tiene además un símbolo importante. Allí es donde Dios se ha revelado anteriormente. Bendiciones y maldiciones divinas se han dado en los montes Ebal y Gerizim. Elías oró en la cima del monte Carmelo y en el Sinaí los 10 mandamientos. Un monte alto es un símbolo de la divinidad, de un encuentro con lo divino. También en esta tercera tentación, Satanás saca a Jesús del templo de Jerusalén, de la estrechez de la nación judía, para ofrecerle ahora el imperio universal. En el texto original, a la hora de mostrar los reinos del mundo, se usa una palabra, muestra, que es muy descriptiva de lo que estaba sucediendo en el momento presente. Es como si le estuviera pasando una película. La finalidad es que Jesús pueda ver la gloria presente en el mundo, ofreciéndole a Cristo riqueza, prestigio, poder y dominio. La oferta que el diablo le hace a Jesús nos hace pensar que Él es el dueño de todo lo que existe, lo cual es una mentira, porque el único dueño del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella es Dios, el Padre. Sin embargo, con la entrada del pecado en el mundo,
Es cierto que el demonio comenzó a reinar entre los hombres y Jesús había venido para echar abajo al príncipe de este mundo. Por consecuencia de la tentación y de la caída, el pecado entró al mundo y el diablo comenzó a gobernar en la tierra. Por eso es entendible y comprensible que le ofrezca ahora a Jesús el gobierno de todos los reinos, que era la misión a la que Jesús venía a arrebatarle al diablo las llaves del gobierno sobre los hombres. Pero la victoria definitiva estaba en la entrega en la cruz. El camino hacia la gloria, hacia el trono, involucraba obediencia, sufrimiento y resurrección. El diablo le propone cambiar el medio, continuar con el mismo fin, ser él quien gobierne sobre todo, pero no pasar por la cruz, no pasar por la obediencia y solamente aceptar la transferencia que Satanás le propone. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja en claro que la idea de que el fin justifica los medios está totalmente fuera de su mente. Y es que la condición que pone Satanás es que Jesús se postre ante él y lo adore. Esta sugerencia del diablo, adorame, que te daré todos los reinos, está totalmente poniendo en juego la relación de Jesús para con Dios. Pero la victoria de Cristo queda manifestada en la autoridad de su respuesta. Apártate, Satanás, increpándolo por su propio nombre y dejando ver que lo conoce perfectamente. Jesús sabe que él es el príncipe de la mentira y que no se puede confiar en nada de lo que diga. Jesús vuelve a apelar a la Escritura, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Con la respuesta de Jesús se pone de manifiesto que servir es un acto de adoración y que solo puede servirse auténticamente acatando la voluntad de Dios. Al final, el diablo queda deshabilitado y esta contundente victoria de Jesús sobre Satanás tiene dos finales positivos. Por un lado, el diablo abandonó a Jesús, entonces finalmente lo dejó, pero por otro, fue rodeado de seres celestiales, acercándose unos ángeles y comenzando a servir al Maestro. Dios envió a los ángeles para cuidar a Jesús después de soportar la tentación. Este es solo el principio de un largo caminar que tendrá Jesús en su ministerio en la tierra, en el que constantemente vencerá a Satanás y vencerá su maldad, su enfermedad y todo lo que él trae para destruir. Por lo que la próxima vez que te enfrentes ante una tentación, recordá cómo lo hizo Jesús, confiando en Dios y citando también la Escritura. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Esto fue el día en que Jesús se enfrentó con el diablo cara a cara. Si te gustó el video, darle like, compartirlo, me ayudaría muchísimo. Si quisieras ver más contenido, suscribirte y también apoyarnos monetariamente en Patreon, ya sería una locura. Y no te olvides que estoy en la Academia del Contenido dando herramientas y capacitando a todos aquellos que quieran empezar a subir contenido, a ser de influencia y a dejar un mensaje en esta generación. Sin más, nos vemos la próxima. Un abrazo.